Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de un tema que hemos vivido algunas personas cuando estamos en las organizaciones. Nos hacen capacitaciones de liderazgo, de trabajo en equipo, de felicidad, de cómo conseguir nuestras metas y están enmarcadas dentro de algo que se llama psicología positiva. Hoy quiero hablar exactamente de ese término de psicología positiva y de las críticas que han surgido a través de los años sobre este nuevo constructo. Todo empieza en 1990, en la década de los 90, Martin Seligman, un psicólogo, va creando este nuevo movimiento. Él asegura que la psicología se ha venido equivocando, que la psicología se había basado únicamente en el estudio de las patologías y había olvidado el estudio de las fortalezas humanas, y por eso él lo que busca es generar una nueva visión de la psicología basado en unos principios científicos. En palabras de él, la psicología no es solo el estudio de la debilidad y del daño, es también el estudio de fortaleza y la virtud. El tratamiento no es solo arreglar lo que está roto, es también alimentar lo mejor de nosotros. Entonces ahí vemos ya cómo Seligman va definiendo lo que ellos van a mostrar o lo que ellos van a estudiar, y es las fortalezas humanas por fuera del ámbito de una sesión clínica. La primera aclaración que hace Seligman es que la psicología ha venido estudiando únicamente los patrones negativos de las personas, las patologías, las dificultades, y no en las virtudes y en la forma de crecer. Pero esto no es cierto. Ahí lo que hace Seligman es restringir la psicología, reducirla solo a uno de sus campos, el campo clínico, que por obvias razones su objeto de estudio es la patología, la manera de cómo nosotros ayudamos a una persona que tiene un motivo de consulta a salir de una dificultad emocional o de algún tipo de trastorno. Pero tenemos que mirar que hay psicología evolutiva, psicología comparada, psicología básica, psicología cognitiva, psicología educativa, y que gran parte de los estudios de estas otras ramas de la psicología no están basados en la psicopatología ni en lo malo. Muchos de estos estudios están basados precisamente en entender conductas, en mirar cómo funciona la conducta en el ser humano, en los animales, cómo interactuamos en organizaciones o en centros educativos. Entonces de aquí ya tenemos una premisa que es, pues para no decir falsa, no es del todo correcta. No se puede decir que la psicología haya estado solo preocupada por los problemas mentales o por las dificultades. No. La otra crítica que se les hace es que sí existió un movimiento que buscaba dentro de la psicología darle herramientas a las personas para crecer, para mejorar. Y fue todo este movimiento de la psicología humanista, del cual Seligman y los demás no quieren unirse, no quieren reconocerla como esa precursora, porque ellos dicen que lo que ellos están haciendo es nuevo, lo que ellos están haciendo es novedoso y lo que ellos están haciendo es algo que parte en dos la historia de la psicología. Pero tal vez la dificultad más grande que tenemos con la psicología positiva fue la diferenciación entre emociones positivas y emociones negativas. Esto sí es un problema a nivel académico y a nivel conceptual de las emociones. Ellos lo que dicen es que hay unas emociones que van a favorecer el crecimiento de las personas y el bienestar y la salud de las personas, y las encuadran dentro de las emociones positivas. Entonces tenemos unas emociones, un grupo de emociones que ayudan a que nosotros crezcamos y ayudan a mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. En tanto que las otras simplemente o obstaculizan o dan un efecto contrario al que se está esperando. Esto realmente no puede sostenerse si uno hace un estudio detallado de las emociones. A una emoción no se le puede dar una etiqueta de positiva per se o negativa. Una emoción es un fenómeno que nosotros experimentamos en nuestra interacción con el ambiente. Entonces no puede ser positivo o negativo desde antes, debe analizarse en el ambiente precisamente o en la circunstancia específica en la que se está experimentando la emoción. Ejemplo, algunos me dirán, usted en otro video hablaba de cómo el estrés puede generar enfermedades. Sí, claramente. Hay unas patologías derivadas del estrés laboral y están consignadas en la tabla de enfermedades laborales y se ha encontrado la manera como se puede producir esa enfermedad. Pero el asunto aquí es que lo que se analiza no es la emoción o
o la reacción emocional del estrés, sino lo que se analiza son los distintos eventos y variables que van acompañando esta reacción emocional hasta el punto de enfermar a la persona. Entonces evaluamos la persona donde vive, evaluamos el contexto laboral, cuál es la carga de trabajo, cuáles son sus funciones, evaluamos también las respuestas que utiliza la persona, como los estilos de afrontamiento, y de ahí podemos concluir que esa situación junto con el estrés generaron la enfermedad. No el estrés nos generó la enfermedad, sino la conjunción de varias variables van generando la enfermedad. Esto es un cambio importante porque es lo que olvidan en psicología positiva, que las emociones se analizan en unos contextos muy específicos, que una emoción positiva, por ser positiva, las personas van a querer experimentarla y las negativas van a querer reprimirlas, y es un error. Entonces, una emoción positiva podría presentarnos dificultades en ciertas situaciones, o pues pensemos lo que ocurre cuando me da un ataque de risa en mitad de un velorio. Y la risa hace parte de la emoción de la alegría y es una forma de experimentar alegría, es una manera que a uno le dicen, hasta han dicho que hay risoterapia, pero miren cómo esa risa en ese momento lo que nos genera es dificultad. Y no voy a decir que la risa entonces es negativa, no, lo que es negativo es la interacción en ciertos contextos de ciertas emociones. Es más, las emociones negativas, como las llaman, son emociones que en su momento tienen una función muy específica y en ocasiones son funciones de supervivencia, como la rabia, como el miedo. Es decir, sentir miedo me aleja de problemas que pueden comprometer mi vida. Si voy a una calle que es peligrosa, pues voy a sentir miedo, salgo corriendo y tal vez fue la mejor reacción que pude tener en el momento. Entonces no podemos decir que sean emociones positivas o negativas. Esto ha generado una serie de teorías que han ido evolucionando de manera errada, diciendo, por ejemplo, que ciertas emociones son las culpables de ciertas enfermedades y que ciertas emociones lo que hacen es prevenir enfermedades. Entonces vemos personas que están pasando por enfermedades crónicas o enfermedades terminales y ni siquiera los dejan experimentar la rabia, el enojo, la tristeza que una de estas enfermedades puede producir, porque le dicen que eso lo que hace es aumentar su enfermedad, es decir, una doble carga. Tras de que tengo que manejar mi situación, mi enfermedad, mi tratamiento, también tengo que tener una buena actitud, porque mi mala actitud va a bajar las defensas, y si baja las defensas entonces se enferma más y es peor todo, cuando los estudios lo que empiezan a demostrar es que esto no es tan fácil. La psicología positiva lo que ha permitido es la entrada de una serie de personas, de charlatanes, de chamanes, de gurús, de influencers, que lo único que hacen es tomar estas ideas, llevarlas a otro plano, ni siquiera científico, y empezar a dar consejos y empezar a hablar y a decir cómo uno tiene que estar feliz, cómo uno tiene que mantener la alegría, cómo mantener la alegría en el lugar de trabajo, pero sin ningún sustento científico, sin una prueba que nos pueda llevar a concluir que eso que nos está diciendo es verdad o no. ¿Y por qué la psicología positiva podría tener responsabilidad en esto? Porque en su afán de llegarle a todo el mundo, en su afán de no estar solo en un ambiente académico, tomaron su lenguaje y lo llevaron a un lenguaje mucho más cotidiano, un lenguaje que en ocasiones es muy ambiguo, que entra muy fácil en las personas, pero que fácilmente hace que la persona pierda la atención sobre el hecho importante, sobre los datos, sobre la investigación. Entonces aquí vamos viendo cómo necesitamos apartarnos del lenguaje científico, necesitamos llegar a un lenguaje mucho más fluido. Entonces este lenguaje es el que empiezan a imitar otras personas que no son psicólogos y empieza a haber una cantidad de publicidad y de publicaciones, a veces basura, frente a lo que son las emociones y su relación con la enfermedad y con el bienestar, que no tiene ningún asidero. Es más, muchas veces uno no sabe si lo que uno está leyendo es psicología o lo que está leyendo es superación personal o autoayuda. ¿Cuál es la diferencia? En psicología nosotros tenemos la obligación de solo utilizar información científica validada. En superación personal, autoayuda, coaching, en todo esto, yo no tengo esa obligación porque son a veces formaciones que uno hace de 15 días, de un mes y en superación las personas escriben pues, lo que se les ocurre
Y esa es otra cosa, eso no es psicología, son ideas que las personas empiezan a desarrollar en su ejercicio de búsqueda de clientes, y muchas veces se apoyan en estas ideas que van saliendo de la psicología positiva. Algo que sí ha logrado la psicología positiva es entrar en muchos ámbitos académicos, laborales, personales. Por eso, porque relativizan el lenguaje, llegan a un lenguaje tan sencillo a veces que realmente uno se pierde leyendo algunos de sus libros, porque tiene que aguantarse una cantidad de anécdotas, de situaciones, de historias, de fábulas, de metáforas que utilizan para poder llegarle a las personas, al punto que en muchas ocasiones uno ve gente que cuando habla de las emociones, habla de unas emociones como algo que es externo. Y he escuchado alguna vez a alguien que nos decía en una conferencia que el miedo teníamos que agarrarlo de al lado, ponerlo al lado nuestro porque estábamos en un carro, ¿sí? Y uno ponía al miedo al lado y le decía a uno, o sea, uno le hablaba al miedo, le decía, mira, yo te entiendo, te perdono, te acepto, pero en estos momentos, yo decía, pero la experiencia emocional no puede derivarse a un aspecto externo, uno no puede convertir la emoción en ese tipo de metáforas, porque lo que hace es alejarlo de lo que realmente es importante, que es cómo se experimenta la emoción, cómo funciona la emoción. Entonces la psicología positiva lo que ha hecho es generar una serie de ideas que no han podido ser comprobadas científicamente. Y ese es el otro punto importante con la psicología positiva. Sus investigaciones se han desacreditado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque utilizan muchos elementos o muchas investigaciones que son de orden correlativo, donde dos variables tienen correlación, pero la conclusión que sacan ellos es una causa-efecto. Cuando hay una relación de correlación, es que dos fenómenos se presentan al mismo tiempo, pero no tienen una relación causal. La relación causal es cuando yo puedo determinar que este fenómeno produce este otro. En correlación no pasa eso. Pero en psicología positiva sí se está encontrando que esas correlaciones que hacen entre bienestar y ciertas emociones las traducen en una relación causal diciendo esta emoción produce esta dificultad. Esto, pues, obviamente ha producido grandes debates dentro del ámbito académico, pero la psicología positiva sigue ganando adeptos en todo el mundo. Es un negocio, se volvió un negocio, el negocio de ser positivo, el negocio de estar bien, de estar contentos, de si hay alguna dificultad, mírale el lado bueno. Si te echaron del trabajo, agradece que te echaron del trabajo porque lo que te dieron fue una oportunidad, no es una derrota. Y todo ese tipo de situaciones lo que hacen es generar autoengaño, lo que hacen es generar que las personas no entiendan y aprendan a manejar otro tipo de emociones que en ese momento pueden ser las necesarias para el manejo de esas circunstancias en las cuales están viviendo. Entonces, lo que se busca es que las personas que están trabajando en psicología positiva empiecen a hacerse una autocrítica y empiecen a revisar muy bien los resultados de los experimentos que se están publicando. Muchos de esos resultados no están bien hechos. Los modelos de experimentación no están bien enfocados. De hecho, hay personas que han aportado ideas muy valiosas para generar bienestar en las organizaciones, en el nivel educativo, a nivel personal, pero no están inscritos dentro de la psicología positiva, porque no aceptan el hecho de decir que una emoción es positiva o negativa. Y sin embargo, dan herramientas muy buenas, dan herramientas que pueden ir ayudando. Entonces, hay investigación que se está haciendo y no hay necesidad de estar involucrado dentro de este movimiento. Muchas gracias por ver este video. En los comentarios pueden decirme si están de acuerdo o no con esto que acabo de exponer y nos vemos en un próximo video.